Hasta los años 70, América Latina estuvo preponderantemente gobernada por dictaduras militares. Los años 80 fueron del regreso a la democracia. A mediados de los 90 se tambaleó el sistema democrático y varios países dictaron nuevas constituciones. Recién al terminar la primera década del siglo XXI, la estabilidad se asienta de nuevo en una región, con el Ecuador como el más inestable. 2 constituciones y 7 presidentes en 10 años. El doctor Blasco Peña Herrera, con una amplia experiencia política como vicepresidente de la República, ministro de Estado, legislador y diplomático, es nuestro invitado para analizar los 4 años de estabilidad del presidente Rafael Correa. Doctor Peña Herrera, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias. A ver, de la estabilidad a perennizarse en el poder hay pocos pasos, especialmente cuando el presidente Correa advirtió recientemente que se necesitarán por lo menos 30 años para que los cambios que él propugna sean irreversibles. Sin embargo, Galo Mora, secretario nacional de Alianza País, precisó lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. En los 11 años de gobierno alfarista, la inmensa transformación que sufrió el Ecuador, lo podemos ver hoy con legitimidad, con objetividad histórica. Yo quisiera que observemos con justicia y con nobleza lo que estos 4 años le han entregado al país. Y a partir de aquello, sí observar qué nos falta. Bueno, parece lógico lo que dice Galo Mora, que 11 años es suficiente. Pero a Alfaro lo arrastraron. Él no dejó voluntariamente su pretensión de seguir ejerciendo el poder. ¿Qué opina usted al respecto? Que el poder es una droga y que los adictos, que es muy fácil volverse adicto al poder. Esto está sucediendo lamentablemente, ha sucedido en varias épocas de nuestro país y en América Latina, pero en esta temporada de retorno a la democracia, o más bien dicho, de crisis de la democracia, que es hacia finales de los 90, pues la tendencia se ha agudizado hasta extremos verdaderamente patológicos. Patológicos digo porque no tanto es la permanencia en el poder, cuanto a la continuidad en la estrategia de desarrollo. Yo siempre cito como ejemplo vivo, viviente, en la historia, por supuesto, lo que sucedió en los años 50, los célebres y memorables años 50. 3 gobiernos antagónicos entre sí, de partidarios beligerantes entre sí, que sin embargo mantuvo una orientación básica que la había señalado el gran presidente Galo Plaza y que fue continuada por el doctor Velasco Ibarra y por el doctor Camilo Ponce Enríquez. 3 grandes figuras de la historia del siglo XX que transformaron el Ecuador como nunca antes había sucedido. Porque el Ecuador de 1950 al Ecuador del 60 hay una transformación, es un Ecuador completamente diferente. Hoy hemos cumplido ya 4 años de un gobierno que ha recibido la mayor suma de recursos en la historia, que ha recibido muchísimo más que todos los que le antecedieron en el siglo XX, y que sin embargo no puede mostrar una obra equiparable a ese ingreso. No digo que no se ha hecho nada, porque ya sería el colmo, ¿verdad? Pero que lo hecho es infinitamente menos de lo que debió haberse hecho en cuanto a obra física, ¿no? Claro, pero antes de entrar a eso, volviendo a esto de la estabilidad, esta época que usted señala justamente fue consecuencia de una época de inestabilidad. Pero en términos globales, sin ir más lejos, el velasquismo también duró 30 años con 5 presidencias de Velasco Ibarra, y luego 9 años. Y luego la influencia del ingeniero... Porque los 9 que gobernó Velasco, ¿no? Ah, sí, exactamente. No necesariamente hay que estar siempre de presidente. Porque luego la influencia del ingeniero Febres Cordero marcó casi otros 30 años más con un sistema partidocrático de cuotas de propiedad horizontal en el cual él tenía la tajada de león, era su habilidad. Ahora, Correa con apenas 4 años, pero intensos años en el mando, ¿es acaso comparable en términos de cambios políticos al velasquismo y al febrescorderismo, partiendo de esto que señala Galo Mora de que con 11 años es suficiente? Mire, los cambios, lamentablemente, y esto se tiene que apreciar, los cambios no son para mejorar. Los cambios han implicado una destrucción institucional del Ecuador. El Ecuador de hoy realmente es un Ecuador
absolutamente diferente, pero diferente para malo, o diferente para lo negativo. No existe un sistema judicial que funcione, no existe un sistema de equilibrio de poder, la base misma de la democracia, que es el equilibrio de las tres funciones básicas, ese no existe. Hay una absorción absoluta de la capacidad gubernativa y, bueno, campea la inmoralidad como nunca antes o mucho más que jamás. Justamente sobre eso, doctor Peña-Herrera, cambio, ¿no? Yo creo que hay una cosa interesante, porque los historiadores a veces meten debajo de la alfombra la basura de lo que hacen los gobiernos, que no hacen todo malo, hacen algunas cosas buenas. Pero en ese campo, por ejemplo, hay una cosa que dejó el velasquismo y el febres-corderismo, que dice, no importa que lleven con tal de que hagan obra. ¿No cree usted que con esto de tantas adjudicaciones de contratos a dedo en emergencia, con esto de que se haya suprimido el informe previo de la Contraloría, hemos llegado a algo que ni siquiera se soñaron en un delirium tremens los enloquecidos por el dinero de Velasco Ibarra y los entontecidos por el dinero del ingeniero Febres Cordero? Sin duda alguna, por lo que hace un momento me permití expresar, porque en los gobiernos del doctor Velasco Ibarra, existía un Congreso generalmente de oposición y existía una prensa beligerante, agresiva, en definitiva, con ese intimidador y además con el funcionamiento de Contraloría, de Procuraduría, etcétera, etcétera, sin duda alguna se produjeron inmoralidades e incorrecciones. Porque por desgracia hay que recordar el libro del doctor Osvaldo Hurtado sobre las costumbres de los ecuatorianos y esta tendencia malhadada a la mala utilización de la cosa pública. Pero si es que desaparecen los factores intimidantes o precauteladores, digamos así, de la corrección administrativa, pues campea la inmoralidad de una manera desenfrenada, ¿no? Ahora, volviendo al asunto de esto, de la estabilidad. Después de que las dictaduras militares perdieron su justificación cuando colapsó el sistema comunista, se entró en una etapa de alcahuetería golpista mediante la sucesión presidencial a través de golpes de Estado, cosa en la que usted nunca estuvo, aunque siempre lo trataban de involucrar. Esa era parece que está superada y estamos entrando en otra, donde hay presidentes que se reeligen sucesivamente por una vez y luego se retiran como Lula y Uribe, o sin reelegirse como Tabaré Vázquez, o poniendo a la mujer de sucesora como Kirchner. Pero también hay el modelo del socialismo del siglo XXI que lidera Hugo Chávez, donde la reelección puede ser indefinida. Chávez logró esa enmienda constitucional mediante consulta popular. ¿Cree usted que el Ecuador puede ir hacia allá, hacia ese modelo chavista, castrista, mediante este sistema de consultas populares? Yo creo que desgraciadamente sí, porque es muy fácil. Como decía yo, la adicción al poder es terriblemente tentadora y poderosa. Yo diría que estos presidentes, y hablando concretamente del señor Chávez, se han reelegido y se seguirán reeligiendo mientras los pueblos martirizados por ese sistema lo toleren, y la comunidad internacional lo tolere. Y yo diría, ¿para qué? ¿Para qué quedarse tanto en el gobierno? Pues hay al respecto unos cifras que se divulgaron hace poco, si usted me permite, mi querido Alfredo, trataré de ser muy breve, respecto de todo lo que pudo haber hecho el señor Chávez con los 990.000 millones que ha recibido en estos 11 años. Habría podido, según los cálculos efectuados, construir las 4 más gigantescas, más colosales obras que ha construido la humanidad en toda la historia. Hablamos de la represa de Tres Gargantas, esta cosa fabulosa en la China, que represa 610 kilómetros cuadrados de agua para generar 85.000 millones de kilovatios por hora y por año. El aeropuerto de Hong Kong, eso costó, permítame revise la cifra, eso costó nada más que 27.000 millones las Tres Gargantas. El aeropuerto de Hong Kong, que implicó la construcción de una isla, la creación de una isla en el mar, en el cual pues aterrizan o puede prestar servicio para 500 vuelos diarios.
costó una cifra de 22.000 millones de dólares. El Eurotúnel, esa obra asombrosa que une Francia o el continente europeo con el Imperio Británico o la Comunidad Británica. 3 túneles construidos bajo el fondo marino, que costó 15.000 millones de dólares. Todas esas obras, más el puente más largo sobre el mundo, que costó 1.600 millones de dólares. Todo eso pudo haber construido el señor Chávez. Y le habrían quedado todavía 920.000 millones de dólares para hacer otras cosas. Ahora, justamente la cuestión económica es muy importante. Y volviendo al Ecuador, base de la estabilidad política de Correa ha sido también la estabilidad que dan la dolarización, el alto precio del petróleo y el alza de los productos primarios en el mercado internacional, de los cuales el Ecuador es exportador. Y en cuanto al modelo económico del presidente Correa, se observa un predominio del sector estatal. Entonces aquí la pregunta sería, ¿este predominio económico tiene derivaciones en el área política? ¿Es solamente una cosa económica o es que también está enderezado políticamente hacia captar una perennización del poder? Sin duda que ese es el objetivo. Esa es la razón de ser de que persista todavía el sistema socialista en el mundo. Porque como funcionamiento, en cuanto al funcionamiento político y económico o administrativo, ha sido un fracaso absolutamente irrecuperable, un fracaso incuestionable. De manera que a lo que se tiende es a eso. Y el fracaso de la administración estatal, de la planificación central en la historia de la humanidad, es innegable. Pero, por ejemplo, en la cuestión política, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que toda la actividad económica empieza a depender del Estado. O sea, está la empresa privada, pero todos tienen que hacer negocio con el Estado, todos dependen de regulaciones con el Estado, todos dependen de lo que invierte el Estado, todo depende de las tarifas que imponga el Estado, todos dependen de los subsidios que ponga o no ponga el Estado. O sea, esa sería la idea, y eso finalmente, ¿hacia dónde lleva? Hacia el desastre. En un brevísimo artículo, el excelente, altamente autorizado comentarista, el economista Vicente Albornoz, en el diario El Comercio del día de ayer, recuerda cómo la colonia fue el mejor ejemplo del fracaso de la planeación estatal. Todo el desarrollo colonial se planificaba en España y se imponía a las colonias. Viene a ser más o menos lo mismo, que se planifique en Carondelet y se impone al resto del país. Nada de eso funciona. La rigidez, la omnipotencia estatal a lo único que conduce es a la dilapidación, la corrupción y la perennización de la tiranía. Doctor Petierrera, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo. Continuamos con los titulares de la prensa capitalina.